Seguimos con más Pinamar News y ahora nos acompaña el concejal Luca Ventoso de la UCR de Cambiemos de nuestra ciudad, porque bueno, todavía no comenzaron las sesiones ordinarias, pero ha sido bastante activo en lo que va del año, ya unas cuantas han tenido extraordinarias, Lucas. Así es, Sergio. Fue un año este verano con bastantes reuniones y muy movido, sobre todo por la cuestión de discusión presupuestaria y después por las cuestiones que son de público conocimiento, cuestiones que no son, digamos, directamente relacionadas con las cuestiones municipales y de discusión política, como sí lo es el presupuesto, que tienen que ver con cuestiones penales de un concejal, que eso hizo también movilizar a las fuerzas políticas para defender posturas distintas respecto de lo que pasó con Galarza. Eso también ha generado una situación evidente de tensión en el Consejo por un sector que no quiere, digamos, aplicar el reglamento para que Galarza sea reemplazado por el concejal que sigue en la lista del peronismo. Y lo absurdo es que se pretende seguir pagándole el sueldo a una persona que sabe que no puede ejercer la función pública porque está presa. Bueno, en fin. Empezamos hablando del presupuesto y estamos terminando con esto, que te termino diciendo esta cuestión que también hace a la política porque nos expone a todos y porque genera descrédito en la sociedad, en los políticos. O sea, acá no discutimos la cuestión judicial, eso se discute en el Poder Judicial. Pero acá estamos discutiendo si un concejal que sabe que no puede ejercer su función pública, y todos nosotros también lo sabemos porque está preso, puede haber una lógica argumental que estime que se le debe seguir pagando el sueldo a un funcionario en esas condiciones que no puede ejercer la función pública porque no tiene la prisión preventiva firme, cuando sabemos que no puede ejercer la función pública porque está preso. Y bueno, y eso genera una tensión entre los diferentes sectores, sobre todo porque el kirchnerismo plantea esto de seguir pagándole, pero PIN no se anima a tomar ninguna decisión. Pero PIN es un movimiento político que son de sus asesores, sí me consta que tienen posiciones formadas y mal o bien tienen una convicción de lo que hay que hacer. Pero de los que levantan la mano y son concejales, excepto el Orce el otro día, que insinuó algo de que la plata se gana trabajando y no estando preso, que fue el único que dijo algo, el resto no sabe qué hacer. Y desde Cambiemos estamos diciendo que es inadmisible que se le esté pagando el sueldo a una persona que está presa, que sabe que no puede ejercer su función pública y además no se está haciendo cumplir el reglamento interno del Consejo Deliberante. Es que son esas 3 sesiones sí, claro, ausentes. Pero bueno, ahí me comentaban de que el reglamento no es muy claro tampoco ahí. No, el reglamento es bien claro. Porque dice sesiones, pero ¿qué sesiones? ¿Ordinarias, extraordinarias, especiales? Pero acá vos podés discutir si son ordinarias o extraordinarias en circunstancias donde el concejal afectado por el cumplimiento del reglamento... Digo esto porque me parece que en una oportunidad a vos te había pasado esto. A mí me pasó que convocaron a una extraordinaria en un momento sin previo aviso y yo no estaba en Pinamar. Pero hay una situación distinta. Cuando una persona está libre, como vos, como yo, claro, está bien. Se sube al auto y vuelve. Cuando una persona está en una jaula, porque está presa, no se toma ningún auto ni ningún avión y se queda ahí adentro hasta que la justicia revoque la prisión preventiva. Pero se puede aplicar el reglamento a una persona que está presa si se sabe que no va a ir. Pero es lo que te estoy diciendo. Por eso digo, el que tiene una situación personal o el que está de vacaciones, termina sus vacaciones, hace el bolso y se vuelve. Pero no podemos hacer una analogía entre un concejal que se toma unos días a un tipo que está preso. Ahora, es un disparate. Este tema se está tratando en el Consejo, se está reviendo este tema de la licencia, porque la licencia había 2 posturas, la que era a partir del 27 de febrero, fecha que cae detenido Galarza, y la otra que es la fecha que dijo Galarza que iba a tomarse a partir del 3 de abril. Galarza presentó un pedido de licencia personal desde el 3 o 2 de abril, lo cual es una tomada de pelo y hay que ser muy caradura, no solo para hacer eso, sino también para apoyar eso, el resto de su bloque que lo apoye, porque él sabe, cuando hizo esa licencia, que está preso. Entonces él va a estar cobrando sueldo, el Estado, los contribuyentes de Pinamar le están pagando el sueldo a un tipo que está preso.
Es un disparate. ¿Pero la ley se lo permite? No, porque el reglamento interno, porque ella faltó, esta va a ser la quinta sesión que no viene. El reglamento dice que cuando se ausente más de 3 sesiones consecutivas, de pleno derecho sube el concejal que lo debe reemplazar en su lista. Ya está, no hay más discusión. No hay más discusión. Ahora, quien quiere seguir abordando esta idea de que un concejal preso puede ganar un sueldo público, sabiendo él de antemano que no puede ejercer la función pública porque está precisamente preso, y todo lo demás también lo sabemos, que veamos cómo hacen para argumentar en tal sentido. Es un disparate. Yo creo que hay que ser muy sinvergüenza para hacer una cosa así. Bueno, sobre ese tema lo van a tratar ahora en alguna sesión. Y bueno, hay que hacer una extraordinaria. Y hay que hacer una extraordinaria pidiendo la aplicación lo vamos a hacer. Yo ayer se lo dije a Stanga. Vos vamos a hacer una nota y vamos a hacerla bajo procedimiento penal de incumplimiento de los deberes de funcionario público. Porque no pueden hacer lo que se les antoje con el reglamento interno. Y no pueden, de buena fe, hacer una analogía de una persona presa a una persona que se toma vacaciones. No pueden. Eso sí que es también un gesto de caradurez que es muy evidente. Porque el que está de vacaciones se vuelve, como lo puedo hacer yo, como lo hace Stanga, como lo hace cualquiera. Pero el que está preso no se vuelve de ningún lado. En fin, no tengo más que explicar, eso es evidente. Lucas, hace pocas horas nada más tomamos conocimiento del caso de Juan Santoianni. Sí. Hay novedades sobre esto, que recordamos que la justicia en Dolores había fallado, había dejado sin efecto la acusación que había contra Santoianni, lo había absuelto. Sí. Y vos apelaste esto en su oportunidad. ¿Qué pasó con esto? Sí, la verdad que primero llevar a juicio oral a un funcionario por corrupción es muy difícil. Veamos las estadísticas de las que suceden en este país. A nivel nacional es casi imposible llevar a juicio oral a un funcionario, por la complicidad que hay tanto de la propia justicia y la presión política sobre los jueces. Es evidente esto. Aquí se pudo llevar a juicio después de 10 años de proceso y donde tuve que apelar el archivo como 5 o 6 veces, porque los fiscales de manera sistemática decían que no había delito. En fin, después de mucha lucha, logramos llevar al juicio, a juicio oral, el proceso juicio oral, y allí hubo una serie de consideraciones de la jueza al momento de evaluar los hechos que fueron claramente arbitrarios. Y eso lo expresé en el escrito de apelación. Fueron muchas las cosas donde la jueza no aplicó como corresponde la ley penal, no valoró las pruebas. Yo creo que fue arbitraria. Eso lo escribí así en la apelación. El Ministerio Público Fiscal, el fiscal García, el fiscal de juicio García, también apeló. Y esto, como yo había hecho varias apelaciones porque la causa había sido archivada de manera indebida, la Cámara resolvió años atrás volver a seguir investigando. Como se expidió sobre la misma causa, al momento de resolver la apelación del mismo proceso tuvo que excusarse y pasarlo a otro tribunal. Y en este caso intervino la Cámara Penal de Necochea. Y lo bueno y sorprendente, desgraciadamente sorprendente, no debería ser que nos sorprenda, es que en muy poco tiempo, esto fue en cuestión de meses, la Cámara se expidió y declaró la nulidad del fallo, que lo absolvía a Santoianni, y Santoianni va a juicio otra vez para valorar las pruebas otra vez y con otro juez que no aplique de manera arbitraria la ley penal. Y eso es muy importante porque primero les está diciendo al Departamento Judicial de Dolores que lo que hagan allí va a ser revisado donde sea, en las instancias que correspondan. Sí. Y también es una llamada de atención porque no es casualidad que en Dolores las causas contra funcionarios públicos tarden tanto tiempo y que justamente cuando hay fiscales que son ágiles y que seleccionan por la gravedad del bien jurídico que se afecta, los hechos de corrupción y que afectan a la sociedad, son delitos que deben tener prioridad en la investigación. Por ejemplo, como sucede en la Fiscalía de Pinamar, que le dio prioridad a esas causas y llevó a procesamiento a innumerable cantidad de funcionarios. Esas fiscalías son las que ahora empiezan a tener consultas desde la Procuración y desde esferas administrativas del Poder Judicial respecto de la demora en otras causas. Y yo creo que tiene que ver también con tratar de limitar a los fiscales que están investigando los hechos de corrupción.
Creo eso. O sea, uno puede decir de que en Dolores las cosas tienen un manual, digamos, de conveniencia y en otros lugares no. Y en otros lugares no. No tengo lugar a dudas. A ver, un funcionario como Santoianni, tuve 10 años para que lo lleven a juicio. Y la Cámara de Garantías y Apelaciones del Necochea lo resolvió en minutos. Era un hecho simple de ser analizado. No requiere de esta demora. De hecho, a Mason, que es el otro funcionario involucrado, hace 2 años que no lo encuentran para notificarlo cuando uno lo encuentra en el supermercado. O sea, es una tomada de pelo. Es una tomada de pelo. Porque pueden dictar su orden de detención para averiguar su paradero. Y se acabó. A ver si no lo van a encontrar. Entonces, nos toman el pelo a la ciudadanía y a los auxiliares de justicia, que somos los abogados, cuando queremos aplicar la ley en los hechos de corrupción. Pero los que tenemos la posibilidad de tener un medio de comunicación, esto hay que decirlo. Esto hay que decirlo, porque los fiscales que honran su función y que investigan y que le dan prioridad a los delitos de corrupción son los fiscales que después el propio poder político presiona para tratar de hacerlos a un costado. Y tenemos que defender a los fiscales que investigan. Y por eso yo creo que también en la Fiscalía en Pinamar, que empezó a llevar adelante estas investigaciones como corresponde, sin siquiera recurso humano. La provincia de Buenos Aires tiene un cuerpo de peritos de 3 personas para toda la provincia. Así trabaja la justicia. Es imposible. Entonces, cuando se sabe esto, el poder político no puede presionar a un fiscal por una demora en un hurto simple, cuando sabe que tiene todo su personal afectado a una pericia contable de un exintendente que tiene un patrimonio de 200 millones de pesos. Bueno, eso hay que hacerlo público. Y volviendo al tema de Santoianni, va a ir otra vez a juicio. Y lo importante que quiero resaltar... No hay fecha todavía, ¿no? No, yo fui notificado ayer de esto. Y aparte con la impunidad que se manejó Santoianni hasta en el juicio oral, el descaro que tienen los funcionarios, que se saben impunes, o se sabían. Yo creo que esto es un espaldarazo muy fuerte al Poder Judicial, a la justicia, a la equidad y contra la impunidad. Y yo creo también, déjame decir esto respecto del contexto político de Pinamar. Mucha gente me dice, ¿por qué ahora, como si denunciar penalmente a los funcionarios políticos fuera una especie de deporte? Uno para hacer denuncias requiere de pruebas, y yo todas las veces que hice denuncias, por supuesto, lo hice con pruebas. Y me costó mucho tiempo de investigación recolectar esas pruebas y hacer la denuncia. En Pinamar no se pudo hacer política, de discutir ideas políticas y de gestión pública en un marco de impunidad. Es imposible. Cuando en Pinamar durante 20 años se tenían que hacer 10 metros de cordón cuneta y toda la estructura municipal estaba armada para ver cómo se robaba con 10 metros de cordón cuneta, fue así. Era imposible discutir de política. Lo que se discutía era con el Código Penal en la mano. Y que fue lo que tuve que hacer. Agarrar el Código Penal y tratar de meter preso a todos esos tipos. O denunciarlos y exponerlos públicamente en la comunidad. Que fue lo que intenté hacer. Hoy hay un paso adelante, que es que ese sistema de impunidad sabemos todos que se terminó. Pero hoy también empezar a discutir política. Hoy es el contexto para empezar a discutir de gestión de políticas públicas, de las cosas que se hacen bien y que se hacen mal desde la política, teniendo a resguardo que no se vuelva a la corrupción de antes. Nunca hay que bajar la guardia. Ante la primera sospecha de corrupción en este gobierno hay que ser más severo que antes para no volver a aquello. Pero ¿Te ha tocado, digamos, en este gobierno tener que hacer una denuncia así? Tuve la sospecha fundada de un funcionario que lo hablé con el intendente. Tuve un testimonio de un vendedor ambulante. No es la que salió por televisión de Coca-Cola, es otra persona, donde a mí me contó que pagaba el año pasado 8.000 pesos por semana a un funcionario, a un empleado del área de fiscalización, y que lo hizo durante toda la temporada y llegando a pagar 80.000 pesos. Yo lo hablé con el intendente y le dije, ese funcionario, que es responsable político de ese empleado municipal, tiene que ser sacado, pero no tenía las pruebas. No tenía las pruebas, porque era solo una prueba testimonial. Yo le pregunté lugar, tiempo, dónde lo hacía. Era un testimonio. Con un testimonio es muy difícil llevar a juicio nada. Pero yo no sé, yo sería mucho más severo en eso.
frente a una sospecha y una situación como esta, yo lo hubiese hecho sacar de su cargo en un minuto al funcionario. No pasó así. No me gusta eso. Pero no tengo más que eso. De las causas que vos presentaste contra funcionarios, exfuncionarios, ¿cuáles tuvieron resolución? A ver, la causa importante de la venta ilegal en la playa, que hubo toda una organización que contrataba empleados sí. a vendedores ambulantes de manera ilegal para trabajar para los funcionarios y les liberaron la zona, esos van a juicio oral. Están todos procesados, que están Muriale, Baena, Sarobe, Quique Arias, Julio Quiroga, Walter Quiroga, su hijo, Julio Quiroga, el expresidente del Partido Radical. Y algunos más que no recuerdo, Márquez, son empleados del área de fiscalización, que inclusive tenían puestos ilegales en la playa, como Quiroga y Márquez, tenían puestos ilegales. Esos van a juicio oral. Después está la causa de Liberanome, que esa va a juicio oral también, del ANMAT, que se falsificó documentación del Ministerio de Salud de la Nación, que está Juan José Rodríguez involucrado, esa va a juicio oral. Está la causa de Morales, Beto Morales, con apertura ilegal de la calle sobre la playa en Ostén de Valeria, sí. Con la construcción que está haciendo Muriales junto con Altieri y Bartamendía y Santoyani, donde están investigados por lavado de dinero. En esa causa va a juicio oral por incumplimiento de deberes de funcionario público. Como ya te dije, y tengo alguna otra que también. Está la causa grande de lavado, donde Muriales tiene la inhibición general de todos sus bienes. Muriales, su esposa y su padre, donde se lo investiga por un patrimonio cercano a los 200 millones de pesos en el fideicomiso que se armó y donde se investiga si ese fideicomiso se armó para lavar dinero, donde están involucrados también otras personas muy importantes a nivel inclusive de Capital Federal, concesionarios de servicios públicos, grandes, muy grandes. Entonces esto es muy grande la investigación. Y lo importante es no claudicar. Y que uno únicamente, yo puedo hacer denuncias con pruebas y que cuando existen esas pruebas yo sigo siendo la misma persona. De hecho, cuando alguno me trata de chicanear y me dice, ¿y ahora qué pasa? Y yo le digo, muy sencillo, tráeme las pruebas. Tráeme las pruebas. Bueno, yo hoy sé que esto no pasa y si lo supiera actuaría de la misma forma. Pero lo que sí demando de la política es empezar a discutir las políticas públicas y empezar a discutir de gestión, empezar a discutir cómo terminamos con la estacionalidad en Pinamar, cómo se dan plenos genuinos en Pinamar, cómo rearticulamos el código urbano a una ciudad planificada, cómo hacemos para que el turismo no sea solamente el turismo de verano. Sí. Y esas son cosas que se tienen que discutir no con el Código Penal bajo el brazo, sino que se tienen que discutir desde la política, en el Consejo Deliberante y con ideas y con el funcionamiento de los partidos. Y eso también es el rol que tiene que tener el radicalismo. Que va a ser tema de otra... Te cierro con esto. El radicalismo tiene que empezar a discutir de políticas públicas. Y si somos lo mismo que el PRO, entonces afiliémonos al PRO. Pero esto enriquece a Cambiemos. No lo deteriora, por el contrario. Si bien ganó el PRO, tanto nación, provincia y municipio, sin lugar a dudas, gobiernan ellos con el aporte que puede hacer el Partido Radical. Pero ese aporte no es decir si gana todo lo que te dicen, sino discutir de ideas, plantear alternativas en beneficio de la sociedad. No es muy difícil de hacer esto. Por eso cuando uno hace una crítica, es una crítica constructiva. Y cuando apoya, lo hace porque lo hago con convicción, y yo lo dije varias veces. Si lo que se hizo acá lo hubiese hecho Propin, yo lo hubiese apoyado igual. Y hubiese hecho exactamente lo mismo. Me hubiesen puteado también, lo que no les gusta Propin. Pero creo que ese es el camino, es apoyar lo que está bien y cuestionar lo que está mal. Ahí está. Lucas, gracias por estar con nosotros un ratito. Seguimos con más Pinamar News después de esta pausa.